Denme un segundo, esto, yo no sé qué le pasa. Vamos a ver si me coge la clave. Bueno, qué bonita historia, ¿no? La que voy a quitar la mascarilla porque después si no. Sí, por poner el micrófono, es que como está grabando. Ah, lo vale. Pero no hace falta que lo tenga en la mano. Bueno, tengo que hacer mucho. Bien. ¿Se escucha, no? Sí. Vale. Decía que qué bonita historia, ¿no? Que estemos caminando con Jesús y a veces no nos demos cuenta. Y de eso va a tratar el tema de hoy, ¿no? Ya hemos leído todo el pasaje, pero sí en los puntos que vayamos tratando lo voy a leer por pedazos para que nos rememorar un poquito, ¿no? Recordar un poquito de qué se trata. Pero en verdad ha sido algo, como decía Javier, que el pastor, que me ha hablado a mí también. Realmente nosotros cuando cualquiera que prepara la palabra del Señor le habla. El Señor le habla primero a la persona y después habla también a los demás. Si te habla a ti, es porque a los demás le va a hablar porque sí, porque es algo que se hace vida, ¿no? Y las cosas de Dios tienen que ser vida en nosotros, no solamente leer un versículo o leer la palabra de Dios o saberla de memoria, sino la vida de Dios es la que vale, ¿no? Y vamos a ver de este pasaje tan interesante, este camino tan interesante que vamos a transitar juntos hoy, qué cosas son importantes, ¿no? O dónde Dios está apuntando en este camino, ¿no? Eran dos discípulos, ¿no? Que estaban decepcionados. Una cosa importantísima es saber que estaban decepcionadísimos de Jesús y eran discípulos de Jesús. Como a veces nosotros a lo mejor en el camino nos decepcionamos. Y además que estaban decepcionados, estaban muy tristes. ¿Por qué? Porque habían pasado muchas cosas que les iremos diciendo a lo largo del tiempo, no solamente ese día domingo, que cuando la palabra dice ahí ese día es domingo, es el día en que fueron las mujeres a ver el cuerpo de Jesús y no lo consiguieron. Pero desde hace mucho tiempo ellos venían como viendo cosas que no esperaban, ¿no? Ellos esperaban otra cosa, que ya la vamos a decir más adelante, y esperaban que Jesús hiciera cosas que ellos a lo mejor tenían en su corazón, pero Jesús no venía a hacer eso que ellos querían que él hiciera. Entonces su líder, que era Jesús, el que creían que los iba a salvar de la opresión del Imperio Romano y a lo mejor iba a establecer algún movimiento político o social que los iba a resguardar de toda la opresión que estaban viviendo, ellos vieron que no lo hizo y que no llegó a su término. ¿Por qué? Porque Jesús murió. Y murió de la peor manera posible. Murió en un madero. Murió como alguien maldito. Porque en esa época morir en un madero era ser la persona más mala y más maldita, digamos, ¿no? Era una afrenta morir en un madero en los tiempos de Jesús. Y tuvo la peor muerte de la que se puede hablar en el Imperio Romano. Entonces, claro, imagínate cómo quedaron ellos. Este hombre vino, tuvo 3 años con nosotros y no pasó lo que estábamos esperando. No los liberó el Imperio Romano, ahí está el Imperio Romano, más bien el Imperio lo mató y lo crucificó de la peor manera posible. Y entonces ellos ahora lo que hacían era devolverse a la aldea, ¿no? Una aldea donde ellos vivían, que estaba esos estadios. En otra versión te dice la traducción, no es que yo sea tan inteligente, sino que no le dice la traducción. Son 12 kilómetros, ¿vale? De 11 a 12 kilómetros de camino. Yo antes trotaba, trotando y caminando, vamos a poner el doble del tiempo. En 40 minutos se hacen 3 kilómetros. Bueno, ahí trotando así poco a poco. En 1 hora y media haces caminando 3 kilómetros. Más o menos 5 o 6 horas de camino. Poniendo, ¿no? O sea que el camino era largo, la cuarta parte de un día, ¿no? Para llegar a la aldea de Emaús. Entonces, ¿qué decían ellos? Pues nada, nos vamos a nuestra aldea y ya, porque aquí no pasó nada, este líder se murió y aquí no pasaba, estaban muy decepcionados, ¿vale? Pero este camino los conduce a una relación personal con Dios, a una relación personal con Jesús que nunca habían tenido. Los conduce a más intimidad, y eso es lo que vamos a ver hoy. Parece que habían estado con Jesús, le habían visto durante mucho tiempo, pero no se habían relacionado íntimamente
con Él. Y por eso Jesús se les aparece. Me encanta el versículo de Juan 17:3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta palabra conocer, que te conozcan, no es solamente un conocimiento teórico, es un conocimiento experiencial. Hay métodos de estudio hoy en día, si alguno aquí es profesor me puede entender fácilmente, o es maestro, o ha trabajado con niños, que han demostrado científicamente y socialmente que cuando el niño participa de la actividad aprende más rápido, no solamente por escuchar una cosa, no solamente por ver algo, sino que ves y ahora dibújalo, ¿no? Ves y ahora escríbelo, o ves ahora construye un Lego, un rompecabezas o un puzzle, como se llama aquí, y ahí aprendes más, construyendo, tocando, haciendo las cosas, pintando, escribiendo, ¿no? De ese conocimiento se trata. No solamente de un conocimiento de la palabra de Dios, porque me sé 10 versículos de memoria, eso significa intimar con Dios. Intimar con Dios va más allá de eso, que lo conseguimos a través de la palabra, claro. Pero ya más adelante vamos a ver un poco más esto, ¿no? Entonces vamos juntos a recorrer este camino de Emaús, a ver con qué nos conseguimos el camino. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú nos hablas, tú siempre estás con nosotros, Padre. Padre, yo te pido que tú nos hagas transitar por este camino a través de tu palabra que ya hemos leído, Señor, y que tú nos puedas hablar, Señor. Que tú nos hables en cada estación que vamos a hacer de este camino, de estos 6 puntos cortos, de esta pequeña reflexión, Señor. Que tú nos puedas hablar en todos los puntos del camino, en todas las paradas del camino, o en una de ellas, o en 2, o en 3, dependiendo de la necesidad de cada uno, Señor. Porque tú eres un Dios personal, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. Y el tema central de esta pequeña reflexión que traigo hoy es la intimidad con Dios. ¿Vale? La intimidad con Dios. ¿Por qué el Señor se le apareció a estas personas así, de repente? Y he aquí, versículos 13 y 14, 2 de ellos iban el mismo día, domingo, de eso trata ese día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 12 kilómetros de distancia de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Más adelante vamos a hablar de todas aquellas cosas, ¿no? Vamos a dejar eso un poquito aparcado, estacionado a un lado, pero quiero hablar de esos dos, ¿no? No eran discípulos privilegiados. De hecho, no estaban dentro de los 12 discípulos que tuvo Jesús. Bueno, ahora en este momento 11, porque ya Judas lo había traicionado y ya había muerto, ¿no? Eran 2 discípulos sencillos como tú y como yo. No pertenecían al equipo de liderazgo, ¿vale? A lo mejor eran de aquellos 70 que Lucas 10 nombra, que luego de los 12, Jesús escogió a 70 y los envió de dos en dos a predicar el Evangelio, ¿vale? A lo mejor estaban dentro de esos 70, ¿no? No era Pedro, aquel Pedro aguerrido, aquel Pedro líder de todo el grupo, a lo mejor de los 12, que tomaba decisiones, que era seguro de sí mismo y que estaba allí siempre pendiente y yo camino sobre las aguas y yo estoy contigo, yo nunca te voy a negar, y después termino negándolo. Pero no era eso, era Cleofas y otro que ni siquiera sabemos el nombre, ¿vale? Tampoco era Juan, que era el discípulo amado, dice la palabra, que era ese discípulo que se recostó al pecho de Jesús y tenía como esa relación tan íntima con él. Ninguno de esos dos eran estos discípulos quizás lejanos de Jesús, pero al fin y al cabo discípulos de Jesús. Y este Jesús se les presentó a ellos primero, y luego, si sigues leyendo Lucas más adelante, se les presenta a los 11, ¿no? Y ya resucitado, ¿no? Entra por las puertas con su cuerpo glorificado y le dice a Tomás, el incrédulo, todo el mundo conoce esto, ¿no? Que dijo: yo quiero ver las llagas y quiero ver las cicatrices en las manos, a ver si es verdad que Jesús resucitó. Y Jesús escuchó, porque Dios no oye todo lo que hacemos, y es Dios. Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios también. Y cuando se le presentó a Tomás, le dijo: mira, mete el dedo en la llaga, aquí está.
sí, estoy resucitado. Pero eso lo hizo después de aparecerse primero, se les apareció a estos dos, que no eran de su curul, digamos, de sus 12, ¿no? Sino se le apareció a los que eran más lejanos. Y eso me impacta muchísimo, porque lo primero que saltó a mi corazón fue esto. A lo mejor alguno aquí se siente abandonado por Jesús. Oye, no soy nada de la iglesia, no soy parte del equipo de liderazgo, no soy cercano a lo mejor al pastor, o a lo mejor a ti te cuesta tener intimidad con Dios porque... gracias. O a lo mejor a ti te cuesta tener intimidad con Dios y dices, es porque no soy nadie importante en la iglesia, y por eso Dios no quiere intimar conmigo, y por eso me cuesta tanto buscarlo. Y son mentiras que vienen a la mente y te dicen, no, mira, que tú eres cualquier hijo de Dios. Y no es así, todos somos iguales delante del Señor. No tienes que tener una posición en la iglesia, no tienes que optar para optar a una comunión así intensa con el Señor, no tienes que tener una posición, ni en la vida social, ni en la iglesia, ni en ningún otro lado, ni en tu familia. A lo mejor es el hijo más pequeño de la familia, a lo mejor es el hermano del medio, a ese hermano que a lo mejor no le hace mucho caso porque están pendientes siempre del pequeño, que es el que más se porta mal, y del grande que le dicen, cuidado con tu hermano, pero al del medio que lo dejan así un poquito, bueno, yo no sé mucho de eso porque soy único, pero creo que las historias van por allí. Entonces, a ese pequeño, a esos dos que no eran de los 12, a eso se les presentó Jesús antes de presentársele a los 12 después de su resurrección, antes de subir y ascender al cielo. Así que, mi hermano, si te sientes aparte, si te sientes que Dios no está contigo, si te sientes que Dios a lo mejor se olvidó de ti, es una mentira del diablo y de tu corazón y de tu propia percepción interna que te está diciendo algo que no es real. Dios está pendiente de los pequeños detalles. Dios está pendiente a lo mejor de estos dos que estaban por ahí caminando una aldea a 12 kilómetros. Y está pendiente de ti y está pendiente de mí, independientemente de la posición que tengas. Pero sigamos por el camino, que no hemos llegado a una aldea de Maús, a ver qué conseguimos. La tristeza, la decepción y tener una visión personal y no la visión de lo alto nos impiden la intimidad con Dios. Y eso lo podemos ver en los versículos 15 al 24. Me encantó la canción que cantamos, la última, porque habla de eso, ¿no? No temeré, pero ellos estaban temiendo, ellos estaban tristes. Y vamos a ver qué pasa, por qué los ojos de ellos estaban velados. Versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ahora, me llamó mucho la atención esto de que sus ojos estaban velados. ¿Pero por qué? Y el mismo pasaje te responde. En el versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, del cual se revela el nombre, que es Cleofas, le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, era el domingo de resurrección, era el tercer día. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No sé si te das cuenta, ¿no? Están ellos mismos relatando lo que las compañeras mujeres de ellos, que eran todos juntos los discípulos y todos estaban allí cuando
Jesús murió y luego fueron a la tumba, que era como una piedra que se puso a un lado, y la primera impresión fue, ¿y esta piedra quién la movió? Y fueron allí y ellos decían, pero es que no lo consiguieron. Ellos estaban tan tristes, tan acongojados y tan metidos en su propio yo interior, que no se dieron cuenta que el hecho de que no lo consiguieron es porque había resucitado. Porque Jesús ya les había hablado de esas cosas. Jesús les había hablado, mira, yo voy a padecer, a mí me van a maltratar, me van a vituperar, voy a morir, pero ustedes no van a estar solos. Ya Jesús había tenido esas conversaciones con todos sus discípulos, y todas esas conversaciones se iban propagando entre todos, y decían, mira, el maestro dijo esto, y dijo lo otro, y dijo lo otro. Pero sin embargo ellos estaban tan tristes que no podían tener esa intimidad, que no podían reconocer a Jesús por la tristeza de su corazón, por la decepción que tenían dentro. Y así te pasa a ti y así me pasa a mí, que cuando sufrimos y cuando estamos decepcionados no podemos ver nada, no vemos nada, nos centramos en el problema, porque somos seres humanos. Entonces Jesús, sabiendo su condición, irrumpe con su discurso. Y como bien decía Carolina al principio cuando leyó el pasaje, irrumpe con la palabra, para empezar a despertar a estos dos que estaban durmiendo, que no se daban cuenta que ya se les había dicho tantas cosas, pero que tenía que volver el Señor a repetirles las mismas palabras que ya habían escuchado. Y les dice, entonces Él les dijo, en el versículo 25 al 27, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todos en todas las escrituras de lo que Él decía. O sea, Él buscaba en las escrituras, en Moisés y en los profetas, mira, aquí estoy yo, aquí habla de mí, acuérdate, que lo he hablado con vosotros muchas veces, acuérdate de lo que está escrito. La palabra de Dios es como una espada que rompe nuestro corazón y lo prepara para la intimidad. Es solamente a través de la palabra, no es a través de tus vivencias o mis vivencias. Nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor para que nuestro corazón se empiece a moldar, se empiece a enternecer. ¿Cómo te sentiste cuando viste a la otra persona y pensaste que era Jesús? Eso mismo que tú sentiste, que estoy seguro que muchos, yo casi que yo soy muy llorón, pero mi esposa me dijo, aguántate. Aguántate, Donato, ¿qué te pasa? La palabra de Dios hace eso. Cuando tú empiezas a involucrarte con la palabra y allí, siempre con la palabra de Dios, en tus momentos con el Señor, en las mañanas, en las noches, o en las tardes, o el momento que tú uses con Él, la palabra empieza a quebrantar y a moldar tu corazón. Mira lo que dice la palabra de ella misma. En Hebreos 4, 12, 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es lo que dice ese versículo, ese pasaje? Que la palabra penetra, el hueso tiene una parte dura y una parte interna del hueso, aunque no lo creamos, es un poco más blanda. No es que sea gelatina, pero es un poco más blanda que la parte externa. Si hay un médico aquí me corrige. Pero es lo que he investigado. Entonces, lo que está diciendo es que la palabra penetra la parte dura y llega hasta el centro. Y llega hasta allí, hasta el centro de nuestro corazón, que quiere llegar la palabra, para buscar la parte tierna de ese corazón endurecido, que a lo mejor por fuera está endurecido, la palabra lo penetra y lo penetra hasta que llega allí, que alguna parte blanda de nuestro corazón tiene que haber, porque por más dureza que tengamos, por todos los problemas que tenemos, siempre el Señor llega a ese nivel profundo a través de su palabra. Y eso es lo que Él quiere lograr, para que tengamos una comunión y una intimidad con Él. Y mira el efecto de esa palabra, de ese versículo que hemos leído ahora, que es viva y eficaz y penetra hasta partir los huesos y los tuétanos.
Mira ese efecto en estos dos discípulos. Ellos mismos lo dijeron. En el versículo 32 dice, después de que lo reconocieron, ellos mismos se dijeron a los dos, decían, mira, tío, a nosotros nos estaba pasando algo. Cuando él hablaba, ¿no te diste cuenta que cuando él hablaba, algo pasaba dentro de nosotros? Y mira cómo lo expresan. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos, después de que se dieron cuenta de que era Jesús, como lo vamos a ver más adelante, dijeron, oye, sí, es que cuando nos hablaba la palabra y nos citaba Moisés y los profetas, había algo que ardía aquí adentro. No sé si te ha pasado, pero cuando buscamos al Señor, ahí salta un versículo. Y es como, a mí me pasa mucho que como que se me avalancharon un versículo y se me viene encima. Y es porque Dios me está hablando. O hay algo que pasa dentro de mí y digo, la respuesta que estaba buscando aquí está. Aquí está. Pero eso lo logramos, bueno, lo logra el Espíritu Santo si tú y yo nos metemos con la palabra de Dios, nos involucramos con la palabra de Dios, no un día, todos los días. Porque es como un alimento espiritual, es el alimento espiritual, no es como el alimento espiritual, es nuestro alimento espiritual, es esas tres comidas que tomamos para el físico, la necesitamos para nuestro espíritu también. Y eso es tener una relación con el Señor más y más y más profunda. Solo en la palabra de Dios podemos conseguir la visión de lo alto, ¿vale? Solo en Él podemos conseguir esa visión de lo alto y alejarnos de nuestra visión personal de las cosas, ¿vale? Y por eso es que tenemos que buscar la palabra de Dios, para empezar a buscar por qué el Señor ha venido. Ellos ya estaban empezando a entender que no era para liberarlos de Israel, del Imperio Romano, que no era para eso que Dios había venido y que Jesús había venido a conocerlos y a estar con ellos. Era para otra cosa, era para tocar su corazón, era para cambiar los corazones de ellos y de todo lo que conocieran a Jesús. Y Jesús está aquí ahora para cambiar tu corazón y cambiar el mío. Sí, es verdad que está para ayudarnos en nuestras necesidades, pero lo más importante en esta vida es tener intimidad con Dios. Es más importante que tu trabajo, es más importante que tus hijos, es más importante que tener una familia, es más importante que comer 3 veces al día, porque la intimidad con Dios es la que nos da esa fuerza para seguir adelante. Por eso es que el mundo necesita al Señor, por eso es que tú y yo necesitamos estar allí predicando la palabra para que el mundo se salve, así como tú y yo estamos salvos. No quedarnos con eso con nosotros, sino todas estas experiencias que estamos viviendo, compartirlas a otros. Pero Jesús espera nuestra iniciativa y es su deseo tener intimidad con nosotros. Pero también espera nuestra iniciativa, que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Vale? Mira lo que sigue diciendo en el versículo 28. Llegaron a una aldea a donde iban y Él les hizo como si se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Le obligaron a quedarse. Fíjate la insistencia, ¿no? Se fueron muy insistentes. ¿En qué? Ya llegaron a casa, ya están casi al final del camino, ya llegaron a su casa propia donde vivían. Le dijeron, Señor, pero no te vayas, quédate con nosotros. Algo estaba pasando ya en su corazón. Y después de que lo reconocieron, se dieron cuenta de que sí, de que estaba ardiendo su corazón. Algo los impulsó a obligar a Jesús, no solamente porque ya era tarde, pero algo les estaba pasando dentro de ellos cuando les hablaba de las Escrituras en el camino, que los impulsó a decir, pero quédate, por favor, quédate con nosotros. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando empezamos a leer la palabra y involucrarnos más con ella, es que queremos leer más y queremos conocer más y más y más de Jesús. Jesús hizo como que seguía y les hizo, bueno, chao, ya llegaron a su casa, y ellos fueron los que quisieron más intimidad con Él. Y así Jesús, contigo y conmigo, nos pide que nosotros seamos los que
demos ese paso para tener más intimidad. Juan 5, 39, 40 dice, escudriñad, palabras de Jesús mismo, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ven la diferencia? Estaba diciendo a esa gente cuando estaba hablando en ese momento Jesús en persona, porque estas son palabras de Jesús en Juan. Ustedes sí, es verdad, leen la Biblia, en pocas palabras voy a parafrasear, pero ustedes leen la Biblia sin la intención de buscarme a mí. Parece contradictorio, porque a través de la palabra conseguimos a Jesús, pero la estaban leyendo sin el corazón, o la estaban leyendo con el corazón endurecido, o a través de una postura religiosa solamente, o solamente por cumplir. Porque la iglesia me dijeron que tenías que seguir devocional. Estoy poniendo un ejemplo. El pastor dijo, tenéis que hacer vuestro devocional todos los días. Entonces lo hago porque el pastor lo dijo, pero no lo hago porque entiendo que lo necesito. No lo hago porque entiendo que allí en la palabra está la vida y que a través de la palabra me voy a conseguir con Jesús. Eso es lo que él le estaba diciendo. Ustedes leen las Escrituras y lo hacen bien, porque me van a conseguir allí, pero no me buscan a mí. Lean las Escrituras, pero búsquenme a mí, que yo soy una persona. Apocalipsis 3:20 se repite esto, pero hablando ya Jesús, pero con Juan, y en Revelación le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién tiene que abrir la puerta? Nosotros. Jesús jamás va a irrumpir en tu casa y va a decir, pues yo aquí soy Dios y yo abro esta puerta y me meto en tu casa. Él no va a hacer nunca eso. Jesús no va a hacer eso con nuestras vidas, porque si no seríamos robots. Y a mí no me gustaría haber nacido robot. A mí me gusta que el Señor me trate como ser humano, con mis debilidades, con mis fortalezas, con mi carácter a veces mal encarado, a veces llorón, contradictorio completamente, pecador, pero igual que todos nosotros. Pero Jesús espera tu respuesta. Jesús no obliga a una respuesta, Jesús espera pacientemente una respuesta nuestra. Deseamos tener intimidad con Dios y comunión con Dios. A través de la lectura de la palabra, Dios va haciendo un trabajo. Y en la palabra lo descubrimos porque Dios está vivo. Pero no es leer por leer. Dios es un Dios real. Dios existe, es real, está aquí, ahora, aunque no lo sientas, está aquí con nosotros. Está cuando viste a esa otra persona. Me encantó ese ejercicio, nunca lo había hecho. Ver en la otra persona a Jesús. Porque si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Y el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Es un misterio. Pero los tres son Dios. ¿Has invitado al Señor a tu tiempo con Él? Si no lo has hecho, yo te animo a hacerlo y verás la diferencia. Recordemos en Juan 17:3, no es un conocimiento teórico, es un conocimiento de experiencia, experiencial, es una vivencia. Hoy en día Jesús no está aquí físicamente, pero está el Espíritu Santo, que es también Dios, y nos acompaña, y es una persona que nos habla, que nos abre los ojos, se nos quita las vendas, como las vendas de estos discípulos se quitaron también. Mira lo que dice Juan 14, 18 al 20. No os dejaré, palabras de Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Estaba hablando hace mucho tiempo de ahora. ¿Qué está pasando aquí? Que Dios está con nosotros. Y está en nosotros, a través del Espíritu Santo. Esta promesa ya se cumplió. Y se va cumpliendo día a día. Y década tras década, en todo aquel que decida aceptar a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y también dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. ¿Qué pasa cuando leemos la palabra? Allí está el Espíritu Santo. Ahí está. Contigo y en ti. Y tú estás leyendo la palabra y te consigues con el Señor, pero está una persona, aunque tú no te des cuenta, al lado tuyo, que no lo es, que se llama Espíritu Santo, dándote entendimiento. Aquí lo dice. Y os enseñará todas las cosas. No es porque eres muy inteligente o porque soy muy inteligente que entendemos la palabra de Dios. Yo cuando no era cristiano y no conocía al Señor, no entendía la Biblia. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo leía y leía y leía. Desde muy pequeño, no sé por qué, desde los 8 o 9 años a mí me llamó mucho la atención ese libro. No era cristiano, no estaba convertido y me frustraba. Y decía, pero es que no entiendo nada. Y lo dejaba a un lado por un tiempo y luego volví otra vez a los 10 años y volvía. No entendía nada. Pero el día que me convertí a los 18 años y que el Señor tocó mi vida en un campamento de jóvenes, el mismo día, esa sed de la palabra de Dios nunca se había quitado, era Dios mismo poniéndola. Empecé a leer la Biblia y dije, ¿qué diferencia? Ahora la entiendo. Claro, yo vi la diferencia porque venía haciendo año tras año y nada, y nada, y nada. Y cuando la leí después de que el Espíritu Santo ya era parte de mi vida, entonces allí la empecé a entender. Empecé a entender la Biblia. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a interpretar los pasajes bíblicos. Es el Espíritu Santo que me ayuda a predicar. Es el Espíritu Santo que me ayuda a exponer la palabra de Dios. No somos nosotros. Esto es algo espiritual. Es el único libro vivo que existe en la historia, que existe en el mundo. Es un libro vivo, está vivo porque Jesús está allí. Las palabras de Jesús son vida, son espíritu y son vida. Jesús mismo lo dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. Ningún otro libro que tú leas va a producir en tu corazón la vida que produce cuando lees la palabra de Dios. Ahora, ya terminando, faltan 2 punticos nada más. En la intimidad es cuando se nos abren los ojos. Fíjate que en todo el camino, aún habiendo escuchado la palabra de Dios, aún habiendo visto a Jesús al lado sin darse cuenta de que era Él, fue en la intimidad, fue en su casa, dentro de su casa, se sentaron a la mesa y empezaron a comer. Una comida normal, no era la Santa Cena, como estamos acostumbrados a hacer. No, no era la Santa Cena, era una comida normal. Y allí en la intimidad de su casa, y más aún en la intimidad, porque en Palestina, en Jerusalén, los israelitas, la comida es un momento, tú cuando invitas a alguien a tu casa es porque ya le tienes una confianza muy grande a esa persona. No se invita a cualquiera a la casa. No es como aquí, bueno, en mi país invitamos a todo el mundo. Vamos a comer, vamos, que aquí le echamos más agua a la sopa y sobra. Y ni te conozco, por ejemplo, en mi casa. Necesitas comida, vamos para la casa. ¿Verdad que en Venezuela es así? Somos muy... Aquí a lo mejor también. Pero aquí no. Para tú invitar a alguien es porque de verdad tenías que tener una confianza. Y había una intimidad y estaban comiendo. Mira lo que dice el versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces, solo allí, le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Vale? Creo que ya te sientes mal. ¿Seguro?
al partir el pan, le reconocieron. Recuerda que ellos vivieron la crucifixión de Jesús, las heridas que eso le produjo, ¿vale? Ellos lo vieron morir. Eran discípulos que estaban con Jesús, aunque no eran parte de los 12, pero estaban con él, ¿vale? Y vivieron todo eso, y eso que venía comentando en el camino. Pero ¿cómo es posible que haya muerto? ¿Cómo es posible que se haya cumplido todo lo que esperaban que se cumpliera? Lo vieron en el madero, vieron que le clavaron los clavos en las manos, vieron que le clavaron los clavos en los pies, vieron que le traspasaron la lanza en el costado también, vieron todo. Ellos conocían toda la historia. Y ya cuando había resucitado, pero ellos no se dieron cuenta que había resucitado, y ya cuando no estaba allí, ni siquiera en la tumba, dijeron, pues nada, perdimos todo el tiempo. Perdimos el tiempo. ¿Vale? Pero algo tuvo que haber pasado con estos dos discípulos, que al partir del pan ellos reconocieron a Jesús. Porque, ¿cómo partimos el pan? No decía que lo partió con un cuchillo, decía partió el pan. Y tú estás así partiendo el pan y haces esto, ¿verdad? Y lo partió delante de ellos. Y una mesa no puede ser tan grande como para que haya tanta distancia. Y en ese tiempo no se usaban mascarillas porque no había coronavirus. Así que había una mesa ahí íntima, ¿no? Ellos hicieron así, Jesús hizo así. ¿Y qué crees tú que pudieron haber visto en Jesús ellos para reconocerlo? Seguramente vieron las cicatrices en las manos. Y allí, en ese momento lo reconocieron. En ese momento de intimidad, cuando Dios se hace cercano a ti y a mí, y cuando ya has pasado tiempo por la palabra de Dios, y entendemos que no solamente es la palabra de Dios, sino que Jesús mismo, el Espíritu Santo, está con nosotros, y entre nosotros, cuando estamos leyendo la palabra, entonces ya empezamos a ver más claramente a Jesús y nos acordamos de sus heridas. Y que esas heridas ya están cicatrizadas. Y que por esas heridas cicatrizadas somos salvos tú y yo. Entonces ellos cuando vieron esas heridas, ellos dijeron, que sí es Jesús. ¿Por qué? Porque lo vieron en el madero. Y dijeron, es que ahí están los clavos. Pero ya la herida está hecha cicatriz. Y en esas heridas, mis hermanos, no solamente fue una herida física, sino una herida interior. Porque, ¿qué pasó? A Jesús lo rechazaron. A Jesús lo vituperaron con latigazos. A Jesús lo traicionaron. Lo traicionó Judas. Pero todos los discípulos también, porque Judas lo traicionó de frente, digamos. Pero los demás se fueron. Se desaparecieron del mapa cuando lo arrestaron. Se fueron corriendo, tenían miedo. Pedro le negó. El Pedro, que era supuestamente el líder de todos ellos, terminó negando delante de los demás. Le dijeron, ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco, no sé quién es ese. Después que le dijo, yo no te negaré. Y el Señor escuchando todo eso. ¿Tú te imaginas todas las heridas que recibió, no solamente físicamente, sino interiormente, porque era un ser humano? Era Dios, pero era un ser humano, era 100% hombre y 100% Dios. Recibió todas esas heridas. También sufrió la burla, también sufrió la orfandad. ¿Por qué la orfandad? Porque esa es la palabra que en el momento de su muerte, él dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús vivió toda su vida terrenal en comunión con su Padre, porque era santo, era puro, no tenía pecado, era sin mancha, y vivía constantemente en comunión con Dios. Tenía una relación íntima con su Padre, con Dios. Y en ese momento, solo en ese momento, Dios tuvo que hacer esto. Porque estaba cargando Jesús el pecado tuyo y mío, y Dios no podía estar allí. Y en ese momento Jesús sufrió la orfandad. ¿Te has sentido huérfano alguna vez? ¿Te has sentido que Dios está lejos de ti? Él también lo sintió. ¿Se han burlado de ti algún día? Él también lo vivió. ¿Te han hecho daño? No sé, algún familiar te ha pegado, o algún otro esposo, o has tenido una mala experiencia matrimonial. Tus hijos te gritan de vez en cuando y te duele, o te faltan el respeto. A Jesús
Jesús le faltaron el respeto, se reían de él, se burlaban de él. Cuando ellos se identificaron con esas heridas y con esas cicatrices, fueron abiertos los ojos. Y yo te invito hoy a que te identifiques con las cicatrices de Jesús. Porque cuando pasamos todas estas cosas, burlas, que nos sentimos abandonados, que nos sentimos mal, que nos gritan en el trabajo, a lo mejor, o no sé, a lo mejor tu esposo te fue infiel. Bueno, no sabemos qué puede estar pasando en tu vida, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y sabes que Dios te entiende y me entiende, porque Él lo vivió en la cruz. Él vivió todo eso que tú y yo estamos viviendo, Él ya lo vivió en la cruz. Si Jesús siendo justo y santo y puro pasó todas estas cosas para entendernos a nosotros, y por eso es que debemos acudir a Él para sanar nuestras heridas y nuestros dolores. Mira lo que dice este pasaje que es hermoso. Isaías 53, 4 y 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, pero no solamente las enfermedades, dice también, y sufrió nuestros dolores. Y se está refiriendo al dolor del alma, al dolor de una traición, como hemos dicho, al dolor de cualquier cosa que te haya pasado. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y mira esta frase: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa el castigo de nuestra paz fue sobre Él? O sea, Jesús fue castigado injustamente, y eso te da paz a ti y a mí. El enemigo quiere que vivamos sin paz, que vivamos preocupados, que vivamos con odio, que vivamos señalando a la gente, que vivamos cuando nos vituperan, cuando nos maldicen, cuando nos dicen cosas otras personas, y no nos damos cuenta que todo eso lo vivió Jesús también en la cruz. Y lo que tenemos que hacer es ir a Él y decirle: Señor, tú también lo viviste, tú me entiendes, dame tu paz. Y es un intercambio. Allí cada vez que oras y lo buscas a Él, se da ese intercambio y Él te dice: hijo, te entiendo, dame tu carga, dame esa traición, dame esa falta de perdón, dame esa herida, porque yo ya la viví, te entiendo, toma mi paz. Eso significa: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y Dios te quiere dar paz, Dios quiere intimar con nosotros, Jesús quiere ser nuestro mejor amigo. Y al final del camino, este fue el resultado. Estas personas, estos discípulos, predicaron de Jesús, estuvieron dentro de los 70 discípulos, pero nunca le conocieron íntimamente, sino en el camino de Emaús, después de que Jesús resucitó. Allí se dieron cuenta. Y mira lo que produjo esa intimidad. Produjo convicción, produjo necesidad de comunión con otros y produjo necesidad de proclamar lo que habían vivido. Ellos estaban cansados. Mira lo que dice el versículo 33. Y levantándose, después de que Él se desapareció y lo reconocieron, dice: y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hicieron incisión en eso, pero le reconocimos allí cuando vimos su cicatriz, porque nos identificamos con Él. ¿Y sabes qué pasó? Se las entregamos nuestras heridas y nos dio paz. Y ahora sí le conocemos íntimamente. Ahora sí conozco a Jesús. Ahora sí tengo intimidad con Él. Eso es lo que ellos estaban vociferando a sus otros compañeros, que estaban también impactados de que de verdad Jesús había resucitado. Y todos se unieron a celebrar esa resurrección que lo acabamos de celebrar las semanas pasadas. Ahora, ¿de dónde sacaron esa fuerza? Porque no habían dormido. Ya era tarde, Jesús se quedó con ellos, estaban comiendo y sucede esto. No durmieron.
se intuye en el pasaje que no durmieron, sino que salieron corriendo otra vez 12 kilómetros de vuelta hasta Jerusalén a anunciar todas estas cosas que habían vivido y que ahora sí tenían una comunión, a tener comunión con sus compañeros, con los otros discípulos, así como tenemos comunión nosotros cuando venimos a la iglesia. Pero es por su resurrección, y lo que celebramos es que tenemos una intimidad con Dios. Busquemos la intimidad con Dios y seremos felices. No es el dinero, no es el trabajo, no es la posición, no es lo que seas. No somos nadie, no somos nada sin Jesús, no somos nada. Y si tienes heridas, si tenemos heridas, entrégaselas a cambio de su paz, porque Él te la va a dar. Él nos va a dar su paz a nosotros. La intimidad con Dios nos levanta, nos da fuerza, nos da gozo, ímpetu, convicción. La duda se va la duda, se va el problema, se va el dolor de cabeza. Y no, Señor, yo quiero estar contigo, tú me llenas, tú me satisfaces solamente. Yo quiero orar y después quiero que escuchemos una canción, que meditemos sobre todo esto. Y te pido, si lo quieres hacer, no es obligatorio, cuando estés escuchando la canción, si tienes alguna herida, si tienes alguna decepción, si tienes algo que te está doliendo hoy, porque eres ser humano, pellícame, me duele, soy ser humano, y me equivoco, y me hiero, igual que tú. Pero entrégaselo al Señor en medio de esa canción, hermano. Si lo quieres hacer, es obligatorio. Y pídele, Señor, te entrego esto, pero quiero a cambio tu paz. Quiero intimidad contigo, Señor. Y Él está aquí, y estoy seguro que te va a escuchar, y nos va a escuchar a todos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por este camino a Emaús, Señor, que nos has hecho recorrer a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias. Gracias, porque tú quieres intimidad, Señor. Tú quieres que vayamos más allá. Y te decimos hoy aquí todos juntos, queremos ir más allá. Ven, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros. Que se hace tarde, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Se está haciendo tarde, Señor. Tu venida se apresura, Señor. Mira todas las cosas que están pasando. Oh, Señor, cada vez estás más cerca. Y nosotros también queremos estar más cerca. Y queremos estar tan cerca de ti que ese día sea de regocijo cuando te veamos cara a cara, Señor. Cuando tú vuelvas, Señor, y te podamos ver, te podamos abrazar y nos lleves contigo a esa gloria que tú preparaste para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.